En los últimos meses he estado trabajando con algunas artistas, mujeres, vocalistas, compositoras, cantautoras, y he estado teniendo que editar muchas voces y hacer producciones vocales como un poco más pop, interesantes, diferentes. Entonces decidí hacer este video como para darle una idea a la gente principiante de cómo se genera una producción vocal. Lo voy a hacer con esta sesión que tengo aquí, que estoy editando actualmente, de un artista que se llama Rona. Pero bueno, les voy a enseñar cómo hemos hecho la producción vocal y les voy a enseñar cómo hacemos las armonías, cómo hacemos las tomas, mi filosofía un poco alrededor del tema de las voces en una canción y pues a ver si les gusta. Pero bueno, antes de eso, si eres nuevo en este canal, este es un canal acerca de producción musical, de guitarras. Si te interesa, suscríbete y me ayudarías un buen si ves este canal cotidianamente y te suscribes, porque estamos así de monetizarlo y no lo hemos podido monetizar. Así que, por favor, suscríbanse, vean los videos. Y bueno, sin más, vamos con el video. Una de las partes, de las piezas centrales de mi filosofía de producción es que la voz es esencial. La voz es principal, la voz en prácticamente todas las producciones, pop, rock, R&B, casi todo lo que escuchamos en el radio. Si la producción tiene una voz, en el 90 y tantos % de los casos, esa voz es el elemento central de la canción, nos guste o no nos guste. Y muchas veces lo que delata una producción amateur, semipro o principiante es justamente la voz. La voz tiene que estar muy bien grabada, muy bien afinada, muy bien editada, muy bien tratada y mezclada para que suene como una producción de calidad, para que suene como una voz súper bien hecha. Y con los años, mi hermano y yo aquí en el estudio hemos ido como perfeccionando y perfeccionando nuestra propia metodología para hacer voces. Entonces, pues aquí les va un poco. El primer punto que cuidamos siempre es obviamente el vocalista, obviamente el performance. Si tienes un vocalista que no le está dando las notas, que no tiene como mucha confianza al afinar, al apoyar, etcétera, etcétera, que no tiene la canción bien ensayada, va a ser muy difícil. Si no tienes una toma buena desde el principio, va a ser muy difícil que la puedas llevar al siguiente nivel. Trabaja con tu vocalista. Incluso es súper padre si puedes traer a un coach vocal o si tú te puedes especializar un poco en técnicas para ser coach vocal, aunque para hacer eso tienes que saber cantar y tienes como que dominarlo un poco, pero si puedes traer un coach vocal a la sesión que esté coachando a tu vocalista mientras lo hace, eso hace una diferencia enorme. Si no, trabajar con el vocalista para que ensaye la canción, para que entienda bien hacia dónde va y entienda bien el apoyo, las notas, etcétera, eso es esencial, ¿no? El segundo punto que es importantísimo de cuidar es el performance del vocalista. Lo que hacemos nosotros en el estudio, nuestra metodología, es siempre platicar y tratar con el vocalista durante la sesión que lo sienta un poco teatral. Esa es la palabra que nosotros usamos, pero a diferentes personas les funciona de forma distinta. Pero lo que le pedimos a los vocalistas cuando están grabando con nosotros es que se imaginen que están dando una especie de performance en vivo. Ya sea un concierto en vivo, ya sea como una obra de teatro o algo así, pero que se imaginen que están como actuando un poco, sobre exagerando un poco lo que dice la letra, que estén sintiendo lo que dice la letra. Eso es algo como que trabajamos en cada toma. Siento que el performance que estás dando esto lo podrías hacer como con un sentimiento más triste, más exagerado, más feliz, riéndote, abriendo la boca de cierta forma, etc. Un coach vocal ayuda mucho en eso, pero también tú como productor, tú como la persona que está dirigiendo la sesión de voces, es parte de tu trabajo, y yo diría es más tu trabajo y es más la parte esencial, como que puedas exprimirle al vocalista este mejor performance posible. Otro truco que nos sirve mucho con ese tema es, por ejemplo, cambiar la iluminación del estudio. Nos funciona muy bien bajar las luces, dejar unas lámparas nada más, que el vocalista se sienta como en confianza, que se sienta en corto. Eso los ayuda a entrar en el mood. Y también nos ha ayudado mucho el grabar voces en el mismo estudio en el que estamos operando. Antes lo hacíamos distinto, antes mandábamos al vocalista a un estudio y nosotros estábamos operando desde el otro, pero en nuestra experiencia los vocalistas se sienten un poco aislados de esa forma, y nos ha funcionado mucho más en el mismo estudio, ya sea el estudio de allá o este estudio en el que estamos operando. Tenemos al vocalista aquí al lado y lo puedo ver a la cara. Si necesitamos escuchar algo en los monitores, está aquí en corto, y pues nos ha funcionado muy bien. Y ahora ya yéndonos un poco a la parte más técnica, un buen micrófono, el mejor micrófono que puedas utilizar.
Es un poco un mito que únicamente micrófonos condensadores funcionan para grabar voces. Hay micrófonos dinámicos muy buenos para grabar voces, como por ejemplo este SM7B que tengo aquí atrás. O sea, no te desmotives si lo único que tienes es un dinámico como un SM7B o como un SM57. Funcionan y puedes sacar grandes cosas con eso. Obviamente un micrófono condensador de mejor calidad, pues usualmente los condensadores toman un poco más de detalle, toman un poco más de las respiraciones, son un poco más brillantes. A veces son mejores para voces, pero no es lo único que existe. Un buen preamplificador, y si no tienes un preamplificador, pues por lo menos ir a la interfaz de la forma más limpia y directa posible, fijarte que no esté saturando y clipeando para nada. Nosotros que grabamos aquí con Universal Audio, con Apollo, pues usualmente ponemos un preamp de estos de Universal Audio y ponemos un compresor usualmente un 1176 que esté reduciendo exagerado 3 decibeles, 5 decibeles en una cuestión muy plosiva o en un grito o en algo así, pero que no esté reduciendo más de 3 decibeles. Y esa es básicamente nuestra cadena de audio casi siempre. Y entonces ahora sí, hablemos un poco más acerca de la parte de cómo vamos estructurando la melodía. Y bueno, yo ahorita llevo todo el día editando estas voces, la voz principal. Les voy a poner un pedacito para que lo escuchen. Sé que esto no está bien y aún así lo hago. Sé que debo parar, pero no puedo hacerlo con el veneno de la sociedad aquí. I only know one thing, I've become a sinner. Como pueden ver, esta voz ya está editada. Si se fijan, estos son mis canales en los que fuimos grabando las tomas. Si se fijan, grabamos toma por toma de casi frase por frase. Eso depende un poco del vocalista y de cómo esté dándose la sesión. En este caso tuvimos que hacer frase por frase porque nos estábamos clavando mucho en que quedaran muy bien. Eso después lo exporté a mi siguiente track. Hice ediciones, hice autotune, algo de flextune, algo de autotune en tiempo real con el wavestune. La he estado editando, pero este video no quiero que se enfoque necesariamente en cómo editar las voces, quiero que se enfoque más en el tema del performance y las armonías de sí. Después haré un video acerca de la edición. Pero bueno, podemos ver, por ejemplo, en esta sección de aquí, este verso, tenemos esta voz principal, ¿no? Sé que esto no está bien y aún así lo hago. Esta canción me gustó mucho porque pudimos como explorar cómo hacer algunas armonías muy estilo como Britney y como Kali Uchis y cosas por el estilo. Les voy a ir poniendo, por ejemplo, estas primeras dos armonías están hacia los lados. Sé que esto no está bien y aún así lo hago. Sé que debo parar, pero no puedo hacerlo con el veneno de la sociedad aquí. I only know one thing, I've become a sinner. Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, estamos haciendo como doblando algunas de las frases nada más, en algunas otras contestando. Por ejemplo, aquí contestamos. Parar. Suena padre, es como el estilo de la rola. En otras estamos literalmente duplicando lo que dice la voz principal. I've become a sinner. En el mismo tono, con casi la misma como inflexión de la voz y así. En otras estamos haciendo armonías, por ejemplo aquí solo estamos cambiando las últimas notas, pero más o menos. Con el veneno de... Estamos haciendo una especie de armonía ahí al final, ¿no? Con el veneno de... Pues estamos como jugando con eso. Pero después, con los años nos hemos ido dando cuenta, y a mí me gusta mucho, como generar texturas en las armonías. A veces no es suficiente con grabar. Ya saben, tenemos la voz principal al centro, poner dos voces, izquierda y derecha. De repente no es suficiente, no por una cuestión de volumen, sino más bien por una cuestión como de textura, como que hacer otro tipo de voces, otro tipo de inflexiones, ayuda con esa textura. Entonces aquí está nuestra segunda textura, ¿no? Sé que esto no está bien y aún así lo hago. Sé que debo parar, pero no puedo hacerlo con el veneno de... Si se fijan ahí, por ejemplo, hicimos una armonía aquí al final, en este estaba igual, y quiero que escuchen cómo funcionan estas texturas diferentes que le damos a la voz. Miren.
En esa primera solo tenemos esos con la boca cerrada, ¿no? Y aquí en esta segunda decidimos hacerlos unos as con la boca abierta. Y luego en esta tercera decidimos hacer otra cosa, miren. Están muy bajitos. También unos as con la boca ligeramente distinta. Y ayuda bastante. O sea, escuchen todas las armonías al mismo tiempo. Parar. Si se fijan aquí en esta tercera, en las terceras armonías, estamos únicamente susurrando, ¿no? Y cuando escuchamos todo junto, no se distinguen específicamente, pero da una textura que ayuda mucho. Parar. Miren, vamos a escuchar esta sección con todas las voces. Sé que esto no está bien y aún así lo hago. Sé que debo parar, pero no puedo hacerlo con el veneno de la sociedad aquí. I only know one thing, I've become a sinner. Entonces, suena muy chido. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos gusta hacer con ese tipo de armonías. Pero les voy a enseñar otra armonía que tenemos aquí, en esta sección de la canción. Aquí, esa parte de I Know I'm Poison, esa especie como de break que tenemos. De entrada tenemos esta voz principal, que es la voz principal, la que va al centro, la que está diciendo la letra como es, ¿no? I know I'm poisoned. Y después empezamos a hacer estas armonías. I know I'm poisoned. Estas son la misma voz, hacia los lados, izquierda y derecha, en la misma textura y todo. Después hicimos estas. I know I'm poisoned. Son similares, un poquito diferente la posición de la boca y eso, pero son similares, izquierda y derecha igual. Y luego tenemos estas. I know I'm poisoned. Esas tienen como mucho aire, como... ¿Sí me explico? Ayudan mucho a la textura. Miren, vamos a escuchar esas 3 tomas hasta ahorita. I know I'm poisoned. Y quiero que escuchen la diferencia si quito estas últimas que son como muy airosas. I know I'm poisoned. Suena mucho mejor usando estas, ¿no? I know I'm poisoned. Y luego tenemos estas que son más agudas, si no me falla la memoria. I know I'm poisoned. Porque lo que me gusta pensar es que estamos haciendo una especie de abanico de voces, como abanico en el sentido de tanto en volúmenes como en graves y agudos. Entonces, por ejemplo, estas agudas del final me ayudan a generar un abanico un poquito más hacia los lados. Esas voces van a estar más abiertas en la mezcla final, izquierda y derecha, y van a estar más agudas, más brillantes. Entonces me ayudan como a rellenar un poquito más como esta especie de lienzo con pintura más arriba, más aguda, ¿no? Y obviamente aquí ya dejamos de hacerlas exactamente igual a la principal, ya con una especie de armonía, ya variando un poco la melodía para que pues suene más interesante, ¿no? Aquí viene como la última que metimos aquí, que son unas voces como muy estilo a la Britney Spears, como casi gimiendo. Fue una idea de Rona, la artista, y creo que funcionan increíble. Vamos a escucharlas solitas primero. I know I'm poisoned. Muy Britney. Escuchen cómo suenan estas voces con todo, ¿no? Bueno, hagamos lo mismo. Escuchémoslas primero sin estas finales a la Britney. I know I'm poisoned. Ahora escuchémosla con estas. I know I'm poisoned. Suenan súper bien. Ahora escuchemos con la voz principal también, que la teníamos muteada. I know I'm poisoned. Suena súper bien. Y bueno, les decía, la idea de Britney Spears viene de este orchestral hit. I know I'm poisoned.
Entonces, más o menos así es como pensamos las armonías, así es como a mí me gusta pensarlas y esta es como la metodología que he ido haciendo con mi hermano y que hemos ido haciendo aquí en TGG Records. Es importante que conozcas bien el género de lo que estás haciendo y que conozcas bien como cuáles son las necesidades vocales de esa canción. Y bueno, creo que realmente esos son los tips. Les quería enseñar un poquito más o menos cómo lo hacemos aquí, cómo lo hago yo, porque mi hermano, aunque compartimos un poco la metodología, lo hacemos ligeramente distinto cada quien. Esta es la forma en la que hago yo. La voz principal, o sea, este canal de la voz principal es el único que ya está editado, pero todo lo demás que escuchamos ahorita todavía no tiene edición, todavía no está afinado, pero ya suena muy bien, porque las tomas están hechas muy bien, están muy bien grabadas, entonces suena bien. Y lo último que me gustaría agregar rápidamente es que no tengan miedo a saturar de canales. Cuando yo estaba empezando a estudiar y cuando estaba empezando a producir, como que uno tenía que ser muy conservador con la cantidad de canales que utilizaba para este tipo de cosas, porque rápidamente la compu empezaba a sufrir. Pero hoy en día las compus están tan cañonas que, ya sabes, yo ahorita tengo, miren, todos estos canales son voces, todos estos canales son voces, todos estos canales son voces, todos, hasta aquí son voces. Y bueno, aquí tengo unas risas y ya de allá para arriba pues ya tenemos la parte musical, ¿no? Y está bien, la realidad es que está bien. Yo no le veo como gran problema, a menos que estén sufriendo con el procesamiento de su compu, pero eso es muy poco probable hoy en día. Y pues nada, o sea, lo que les diría es que experimenten con las voces. La verdad es que yo tengo un par de años en donde ya las producciones vocales que hacemos ya me gustan mucho. Antes nunca me gustaban, antes siempre sentía que algo les faltaba. Hoy en día la verdad es que casi todo lo que hacemos me gusta mucho cómo producimos voces y creo que es la parte central de las canciones, entonces le echamos muchas ganas y le dedicamos mucho tiempo a eso. Pero bueno, sin más, me gustaría un montón saber que me pongan en los comentarios algunas de las técnicas que ustedes utilizan, algunas de las ideas que se les ocurren o que hacen para mejorar tanto su cadena vocal como el performance vocal. Y bueno, si son nuevos en esto, pues ojalá este video les sirva para darse algunas ideas. Si tienen dudas, comentarios, déjenmelos allá abajo. Así que sin más, pues soy Diego Barreto. Si te gusta este video, si te gusta lo que hacemos aquí, pues suscríbete a mi canal y nos vemos el siguiente video. Muchas gracias.